Hoy es un día particular, hoy es un día que no estaba mucho viento y más... Sí, ha sido un día muy difícil, las condiciones realmente han sido de no parar, intentar sacar la velocidad del barco, con toda la tripulación ha hecho un magnífico trabajo para tener el medio nudito de más que nos ha permitido incluso llegar a la llegada, había muy poco viento y han sido unas condiciones muy difíciles, lo que hace también una regata muy abierta para que otros barcos también puedan tener su chance. En el momento del start, ¿qué ha pensado la situación meteorológica? ¿Es lo mismo que la pensaba la mañana? Sí, era un poco parecida, sabíamos que iba a ser un día difícil, de poco viento, podíamos tener los restos del viento de tierra, de la bora, del viento del este, pero que iba a calmar rápidamente y luego iba a cambiar al sur un poco. Ha sido en líneas generales tal como pensábamos, pero evidentemente muy difíciles porque cualquier racha pues podía cambiar mucho la situación. Y ahora, entre horas, vamos a por una otra regata, ¿no? Sí, ahora vamos a empezar a prepararnos ya para la siguiente. Esta noche pensamos salir para el Merdot Trophy, que es un récord que queremos establecer entre Trieste y La Valeta en Malta.